Bendiciones al pueblo de Dios que presentemente está en las redes sociales. Una vez más, el pastor Loquendo con ustedes. Simplemente quiero compartir algo breve y tiene que ver con la serie que hemos comenzado aproximadamente 3 o 4 semanas atrás. Una serie profética que tiene que ver con los eventos de los últimos días y el calendario de acuerdo a cómo la Biblia lo enseña. En primer lugar, déjenme decir algo muy importante. Yo aprendí mucho tiempo atrás que cuando uno dialoga sobre estos temas, hay veces que las personas se ponen un poquitito agitado, un poco caliente, se frustran. Pero, mi querido hermano, míralo de este punto de vista. Cuando nosotros hablamos sobre temas doctrinales que todavía no han ocurrido, y que en realidad nadie, déjeme decir nadie, por lo más destacado, por lo más desarrollado que sea la mente que te está hablando, nadie sabe exactamente cómo estos eventos van a ocurrir. Entonces, ¿qué motivo, qué razón, ponte tú a pensar, tenemos nosotros para irnos al cuello, para dividir el cuerpo de Cristo? Y para frustrarnos uno con el otro cuando estamos hablando de eventos que ni han ocurrido y que nosotros no sabemos con toda cabalidad cómo van a ocurrir o cuándo van a ocurrir. Tenemos un entendimiento a través de la palabra de Dios, pero es como el apóstol Pablo dice, ese entendimiento está un poquitito oscuro porque estamos mirando por un espejo y las cosas no están todavía claras hasta que el Señor no venga por su iglesia y nos manifieste todo lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, lo que yo le digo es que no vayamos a dividir el cuerpo de Cristo. No vayamos a irnos al cuello, a los puños, a pelear el uno con el otro espiritualmente por motivo de que un hermano piensa de una forma y otro piensa de la otra. No, mi querido hermano, seamos más maduros para la gloria y la honra del Señor. Ahora, si una persona, no me importa quién sea, se pone a hablar de puntos doctrinales que claramente están ahí y trata de cambiarlos, editarlos, etcétera, etcétera, ahí sí que te digo que nosotros tenemos que pararnos firmes y no aceptar ninguna de esas cosas. Si yo digo que la sangre de Cristo, bueno, no me limpia de todo pecado, ahí yo estoy errado. Si yo digo que Jesús no nació de una virgen, eso es una herejía, mi querido hermano. Y hay un sinnúmero de doctrinas que son básicas, que son palpables, que tú y yo lidiamos con ellas, que no podemos comprometerlas. No podemos tener confraternidad. Si tú crees de esa forma en doctrinas que están ya establecidas y son claras, y no tenemos que esperar por la venida del Señor para poder entender lo que Dios nos está diciendo, entonces ahí yo tengo que partir compañía contigo. Pero por un punto profético, mi querido hermano, que todavía no ha ocurrido y que nadie, vuelvo y repito, por lo más destacado, que sea el predicador, el maestro, el evangelista, nadie sabe a toda cabalidad cómo estas cosas van a ocurrir. Estamos especulando lo mejor que podamos a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Mi querido hermano, por muchos años yo he creído varias cosas con respecto a estos puntos proféticos. Le estoy hablando de muchos años, porque llevo más de 46 años de convertido y más de 40 años en el pastorado. Yo me he quedado callado, no he dicho nada, simplemente porque no he querido escandalizar a nadie. Pero a esta altura de mi vida, mi querido hermano, ya soy un hombre bastante mayor, la primavera de mi vida ha pasado, yo estoy en el invierno de mi vida. Yo no creo que yo me voy a preocupar tanto por eso. Tengo que hablar. Tengo que decir lo que verdaderamente yo siento con respecto a cómo la Biblia presenta el calendario profético de los últimos días. Y para que usted entienda claramente lo que yo estoy diciendo y estoy predicando y enseñando los domingos, sinceramente, aunque duela, va a tener que retroceder
a los últimos mensajes que hemos dado para que pueda mantener el hilo de lo que se está diciendo. De lo contrario, cualquier cosa que yo diga al momento presente, tú la vas a sacar de contexto. Pero si tiene una idea clara de todo lo que yo he venido hablando, entonces tú puedes juzgar y entender con una mente más clara lo que yo estoy tratando de presentar. Este domingo vamos a estar lidiando con este asunto de la gran tribulación en la iglesia y vamos a hablar brevemente también, lo cual vamos a indagar más profundamente sobre el arrebatamiento de la iglesia. Como le dije anteriormente, la palabra rapto no existe en la iglesia, así es que no te mortifique y trate de conseguirla, no lo vas a conseguir. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17, nos habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, muchas personas, por muchos años, y como le dije, esto comenzó en el siglo XIX con John Darby, introducieron un rapto secreto. No hay un rapto secreto. La segunda venida del Señor, aunque mucha gente la quieran dividir, no hay un rapto secreto. Él dice claramente en su palabra, todo ojo me verá. Cuando Él venga, va a ser explosivo. Los cielos se van a abrir, los ejércitos van a descender con Él montados en caballos blancos y Él va a venir para establecer su reino milenial y levantar su iglesia. Si tú crees que hay un rapto secreto, lee las Escrituras y te va a dar cuenta que en ningún lugar tú puedes justificar un rapto secreto. ¿Sabe lo que un rapto secreto implica? Y aquí es donde viene el problema teológicamente hablando. Implica que entonces hay tres venidas de Cristo. La primera, cuando Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Cuando Él descendió y ministró entre nosotros, esa es la primera venida de Cristo. La segunda entonces sería, si es que existe un rapto secreto, esa es la segunda. Entonces, cuando Él venga visiblemente y se manifieste y se revele a toda la humanidad, mi hermano, como quiera que tú lo quieras cortar, esa es una tercera venida. Y ahí es donde entramos en un error. Yo sé que hay muchos predicadores que quieren decir, bueno, lo que tú no entiendes, Pastor Loquendo, es que la segunda dividida es dividida en dos etapas. ¿De dónde tú te sacas ese? Ni te voy a decir, no quiero insultar a nadie, pero ¿de dónde tú te sacas eso, mi querido hermano? Lee, escudriña, busca las Escrituras y no trates de empujar las Escrituras a que digan lo que tú quieres que digan. No trates de obligar una interpretación que no está ahí. No tomes un vuelo de exageración y de fantasía. No tengas una mente fértil inventando toda clase de cosas que no están ahí. Muchas veces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, es una verdad, este asunto no existe. La iglesia, mi querido hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, va a atravesar por mucha difícil cosa. Porque como le dije anteriormente, tú crees que como tú estás, o como yo me encuentro, estamos listos para irnos con el Señor, maybe a través de la muerte, pero no a través de un arrebatamiento. Qué rico sería si en esta condición yo puedo entrar en la presencia del Señor. La iglesia tiene que ser purificada. Los cimientos de la iglesia tienen que ser estremecidos. No es que yo me voy a ganar el reino de Dios a través de lo que yo sufra, pero Dios nos tiene todavía en su laboratorio y Él está bregando contigo y está bregando conmigo y nos está preparando para grandes cosas. Hay muchos hermanos en la fe que cuando vean que todas estas cosas ocurren, se van a escandalizar diciendo, a mí mi pastor no me enseñó eso. A mí mi pastor me dijo que yo iba a ser liberado de esto y liberado de lo otro. Mi hermano, todo eso es fantasía.
La Biblia desde el primer siglo, la iglesia desde el primer siglo ha comprendido lo que yo te estoy diciendo en estos momentos y ha sido la creencia de la iglesia primitiva hasta que este señor John Darby en el siglo XIX introdujo este asunto de un rapto secreto. Mi querido, te aconsejo que esté conmigo el domingo y con todos los hermanos en la fe que dicen, bueno, yo voy a oír. Esto no me va a robar a mí mi salvación. Esto no me va a cambiar a mí la persona que yo soy. Voy a oír. El apóstol Pablo dijo, oírlo todo, mi querido hermano. Rechazar aquello que es negativo y aceptar y mantenerte con aquello que es verdadero y te puede edificar. No tengas miedo. Oír. Nadie te va a transformar, nadie te va a persuadir. Tú tienes que ser una persona fuerte en los caminos del Señor y decir, yo voy a oír, a ver si lo que está diciendo este Señor es verdad. Comparto contigo y todo lo que comparto es a través de las Escrituras. Nada viene de una denominación o de un sueño que yo tuve. No, mi querido hermano, yo no voy con ese asunto. Yo voy con la palabra de Dios y todo lo que te digo lo voy a fundamentar en las Sagradas Escrituras. Así que te invito, el domingo a las 12 comenzamos el servicio de adoración y alabanza y aproximadamente ya a las 2:30 las hermanitas en la fe me están entregando para yo traerle el mensaje pastoral. Siga el hilo de todo lo que estamos diciendo. Sean como los creyentes de la iglesia de Berea, que cuando Pablo se paró a predicar, por más reputación que él tenía y por todo lo que el apóstol Pablo había atravesado y había hecho, ellos nos dijeron, bueno, vamos a cerrar los pergaminos, vamos a cerrar las escrituras que tenemos y recibir todo que procede de la boca de este hombre, porque este es un siervo de Dios. No, mi querido hermano, los creyentes en la iglesia de Berea, cuando Pablo hablaba, ellos miraban la escritura y si era verdad, decían amén. Y así tienen que ser todos los creyentes, fundamentado en la palabra de Dios, cimentado en la palabra de Dios. Y si lo que dice el predicador no procede de la palabra, mi querido hermano, no lo reciba, porque eso no te va a edificar de ninguna forma. Así que Dios te bendiga, te guarde, te amo mucho. Y nos vemos, si Dios permite, el domingo. Les amo, sinceramente, les amo.